bueno, jugando un poco con el Shakespeare enamorado, pero también enamorado del cosmos, según algunas cosas que vamos a comentar. De vuelta, situémoslo históricamente a William Shakespeare, ¿no? Pensemos en la segunda mitad del año 1500, para hacer las comparaciones. Galileo va a estar naciendo por esos años. 1600 en realidad va a ser la quema por hereje de Giordano Bruno. 1609 van a ser las primeras observaciones públicas con telescopio. Esta es la época que le toca vivir a Shakespeare en relación estrictamente a la astronomía. Y su relación con los cielos no podía ser mejor, ¿no? Un Shakespeare chiquito, pensémoslo, tiene la supernova de Casiopea, una supernova que hoy asociamos al astrónomo Tycho Brahe, al astrónomo danés, que luego escribiría sobre ella. Y si bien una supernova tiene que ser un fenómeno extraordinario en cualquier época, a mí me tocaba el otro día en el curso de astronomía general comentar justamente de que hay un par de estrellas que son candidatas a supernovas, ¿no? En los próximos años, puede ser esta noche o dentro de 5000. En astronomía, en la edad de una estrella, esos números no van a hacer una gran diferencia. Podemos estar mirando el cielo y que aparezca un objeto brillante como 10 lunas llenas, ¿sí? Hay estrellas hoy que estamos esperando que les haya sucedido eso. Si les sucedió hace 600 años, esta noche tenemos un espectáculo maravilloso. Si les está pasando ahora, no me dará la expectativa de vida para disfrutarlo, ¿sí? Pero en definitiva, ese raro suceso de que una estrella explote como supernova, lo haga en nuestra galaxia, lo haga relativamente cerca del sistema solar y se vea a simple vista desde la Tierra, es algo que vemos muy poco, ¿sí? Si tenemos la suerte de cada 1000 años poder disfrutar de un espectáculo similar, es mucho, ¿sí? Y estos hombres lo tuvieron, ¿sí? Con todo lo que significaba extra. Hoy sería un espectáculo lindo, sería titular de todos los diarios del mundo. Todas las personas, les guste la astronomía o no, estarían mirando para arriba. Pero ahí había que ponerle un elemento diferente. Todavía estábamos bajo la influencia del universo aristotélico inmutable. Era el universo más allá de la luna, algo que no tenía cambios, que era eterno, que no pasaba nada, que era perfecto. Y en algo eterno, perfecto y sin cambios, de repente había un cambio notorio. Una estrella nueva aparecía en el cielo. Con lo cual, simbólicamente era mucho más fuerte de lo que sería hoy. Ese gran suceso astronómico ocurrió durante la vida de Shakespeare. También aparecieron un par de cometas brillantes, ¿sí? Cometas cuyas colas cubrían más de medio cielo, cometas que sus colas y núcleos eran objetos de lo más brillantes que las estrellas más brillantes. También últimamente nos ha faltado cometas de ese porte, ¿no? Shakespeare llega a ver el gran cometa de 1577 que se vio por todo el centro y norte europeo, vio los cometas de 1582 y de 1607. Acá sí hay una diferencia porque estamos en la sala desde los dos hemisferios, ¿no? Claudia tuvo suerte en el año 97 de ver un cometa muy brillante que se pudo disfrutar en los cielos del hemisferio norte, que fue el cometa Hale-Bopp, ¿sí? No, bueno, no porque vos no estabas mirando. Siempre que hay cometas, así es, siempre Claro. que hay algo se nubla horrible y con la polución
Bueno, No es es verdad, posible. está bien. Desde la Ciudad de México te perdono. Eh, pero el Hale-Bopp fue un extraordinario cometa, de los más brillantes, de hecho el más grande, el núcleo, que hayamos registrado. 55 kilómetros de núcleo. Eh, Cuando pasó por el Sol, probablemente se haya fragmentado el núcleo y nosotros teníamos en el hemisferio sur la oportunidad de verlo una vez que volvía y ya no era brillante, ya no era tan extraordinario, ¿sí? A partir de ahí, el único cometa más o menos brillante que hemos tenido en los últimos años en el hemisferio sur fue el cometa Magnó en el año 2009, en febrero, enero, para Pedro, para mí, para Jorge, para María y para Adelina. Eh, Ahí vimos un cometa lindo en el hemisferio sur. Pero Shakespeare vio tres, ¿sí? Tres muy brillantes, tres de los que la cola ocupa 90 grados, tres de los que el gas es iluminado por el sol y es un cometa muy brillante, el objeto más brillante de su cielo. Cometas que me hacen recordar a lo que fue el paso del Halley en 1910, terriblemente brillante. Y otro cometa en 1910, igual de brillante que el Halley, en el mismo año, ¿no? Que lo recordamos como el gran cometa de 1910. Bueno, esos fueron los cielos de Shakespeare, ¿no? Volvemos a la naturaleza como inspiración, y claramente tiene que haber sido muy inspirador para un escritor. Cometas, escribía en Enrique V, que anuncian el cambio de tiempos y estados, agiten sus trenzas de cristal en el cielo y golpeen con ellas a las malas estrellas giratorias que consistieron la muerte de Enrique. Le pide a los cometas, ¿sí? Muchas veces relacionados en la historia con malos augurios, ¿no? Le culparon a un cometa de la caída de Montezuma, cuando murió Julio César, la culpa era de un cometa. Acá está jugando con lo mismo Shakespeare y habla de la muerte del rey, ¿sí? Y un cometa que anuncia esos tiempos terribles, ¿no? Y esa cola, usualmente los cometas suelen tener una o varias colas, muchas veces tienen una de gas ionizado se llama, ¿no? De gas con carga eléctrica, que lo hace mucho más brillante, y otra cola de polvo, que usualmente es más curva que la cola de gas, que es más recta. Y a veces tienen varias colas, ¿no? Y acá es fantástica esta definición de las trenzas de cristal en el cielo, como si fuera una cabellera, la cola del cometa. Es una imagen preciosa para definir a estos objetos. Luego en Julio César escribe: cuando muere un mendigo no se ven cometas, a la muerte de un príncipe se inflaman los cielos. Otra vez el cometa presagiando acontecimientos negativos, pero grandes acontecimientos. No era la muerte de cualquiera, era de un rey, no era cualquier enfermedad, era una peste, no era un problema doméstico, era una invasión de una fuerza extranjera la que anunciaba como mal presagio un cometa. En otro pasaje de Enrique IV pone: dejaréis ya de ser un celeste cuerpo errante, un prodigio del miedo y un portento de daño desatado que amenaza el porvenir. Acá casi que lo enfrenta el cometa, ¿no? Como diciendo, te vas a dejar de embromar, vas a seguir siendo esa señal celeste de mal augurio. Y termino entre las citas que tienen que ver con cometas, y con esto de: hoy contempla tu gloria como estrella fugaz que cae del firmamento a la vil tierra. Tu sol
se oculta empañado en lo más bajo de Occidente, presagiando tormentas futuras, desazón y dolor. Otra vez, ¿no? Una estrella fugaz, un cometa, esos objetos que claramente hoy por ahí con otras capacidades tecnológicas, con telescopios, los descubrimos cuando están lejos y los esperamos a que se acerquen al Sol, armen su coma, luego el viento solar peine esa coma como la cola del cometa y lo estamos como esperando. En esa época los cometas aparecían simplemente en el cielo, nos sorprendían y nos asustaban. ¿Sí? ¿Como el de Belén? ¿Cómo? ¿El cometa de Belén? Bueno, a ver, hay un personaje del cual vamos a hablar en estos martes, Johannes Kepler, otro personaje, Isaac Newton, van a ser de los primeros astrónomos occidentales en estudiar a ver qué fue astronómicamente la estrella de Belén. ¿Sí? La mayoría terminó coincidiendo que se trató de una triple conjunción, es decir, 3 planetas juntando su brillo y haciéndolo de una casualidad atroz que se da en muchísimos miles de años, 3 veces en un año. Wow. 3 veces en un año los objetos se separaban y se volvían a juntar. Y se juntaban y se separaban como armando un camino de oriente a occidente. El camino que en tal caso los sabios, magos, astrónomos árabes, que eran de los mejores, seguramente entendían como señal. La mala noticia es que no fue hace 2023 años, sino un poquito más. Es muy probable que se trate de una triple conjunción que se dio en el año -4. ¿Sí? Con lo cual Jesús habría nacido 4 años antes de Cristo. ¿Sí? Pero bueno, esa es la estrella de Belén. Y también hay escritos preciosos de ese estudio, ¿no? Lo que pasa es, bueno, este no es un curso de análisis bíblico para que hagamos ese juego, pero también de alguna manera se lo ha comparado con un cometa. Tenemos todavía la tradición de poner una suerte de cometa arriba del pesebre, los que lo arman el 8 de diciembre. Yo dejé de hacerlo cuando falleció mi papá, porque era mi tradición armarlo con él, y armábamos un pesebre como de 30 piezas, una cosa extraordinaria. No tendría sentido en este momento que lo arme yo solo y agnóstico, no funciona, pero bueno, ahí está, fue una preciosa así tradición familiar. Seguimos con las otras diapos y vamos justamente a esa supernova. No vio una, vio 2 supernovas. Shakespeare vio la supernova de 1604, lo que hoy entendemos como la supernova de Kepler, porque Kepler la va a estudiar. Kepler va a escribir sobre ella en su Astronomía Nova, en uno de sus libros. ¿Sí? Otra estrella que aparecía a desafiar la inmutabilidad de los cielos supralunares. ¿Sí? La supernova de Kepler se vio en la constelación de Ophiuchus, ¿sí? Y aún hoy, con los telescopios, podemos ver la remanente de supernova, es decir, el gas que aún hoy se está expandiendo luego de esa explosión, ¿no? Otra vez, 400 años no es suficiente para que todo el gas que formaba parte de una estrella mucho más masiva que el Sol se disipe, ¿no? Entonces todavía vemos las nebulosas que quedaron después de esas explosiones como si hubieran ocurrido ayer, ¿no? En tiempos astronómicos, de hecho, ocurrieron ayer. En 1605 ocurre un lindo eclipse total de Sol desde territorio europeo. Esta es la faja donde se vio
total, y toda esta faja es donde se vio en distintos porcentajes de parcialidad. Así que Shakespeare desde Inglaterra lo va a ver parcial, pero lo va a ver a un buen porcentaje, probablemente a un 80 o 70 y pico. Y escribe en el Rey Lear, estos recientes eclipses de Sol y Luna no nos presagian nada de bueno, por mucho que la razón natural pueda explicarlos de una forma u otra. Nuestra naturaleza siente el azote de sus consecuencias, ¿no? Es fantástico, de vuelta, esta imagen que vamos teniendo entre una astronomía que todavía era astrología, ¿sí? Y donde, si bien ya había mucha astronomía y había mucha explicación de por qué sucedían estos fenómenos astronómicos, Shakespeare de alguna manera se subleva un poco y dice, por más que me lo expliques, esto no puede traer nada bueno, ¿sí? Acá, si hay eclipses, si hay cometas, ocurre por una cosa, por la otra, véngame con toda la ciencia posible. Pero él realmente estaba aferrado, y ahí me pareció muy acertada esa definición que hacía Claudia de tener un pie en las explicaciones modernas y tener el otro en la superstición medieval, ¿no? Creo que este fragmento no nos pusimos de acuerdo, pero bien podríamos haber mentido de que lo hicimos, porque este fragmento muestra precisamente esa dicotomía. Y volviendo, ¿sí? Yo decía, un Shakespeare que va a ser contemporáneo de los avances astronómicos y de las consecuencias sociales de esos avances astronómicos, ¿no? Él va a ver el juicio de Giordano Bruno y su muerte atroz en una pira de fuego muerto por hereje. Va a ver a Galileo en su revolución científica, siempre amenazado por el fantasma de Giordano, y eso es lo que va a marcar su época, ¿no? Siempre que en estas relaciones metafóricas se habla de estrellas, yo pienso en la versión china, ¿no? La versión de que las estrellas eran fogatas y que nuestras fogatas se veían igual a la distancia. Y me parece que puede ser una linda imagen para ilustrar esas benditas estrellas de la noche, como las escribió Shakespeare. En Romeo y Julieta, Shakespeare dice, no jures, ay, por la inconstante luna que cambia cada mes su trayectoria, no vaya a ser tu amor resulte tan poco estable, ¿sí? En realidad, a la Tierra, o en tiempos de Herschel, al Sol, a los planetas, le podríamos adjudicar siempre la misma órbita. Los planetas siempre están con su misma inclinación con respecto a la eclíptica, ¿sí? Ahora la Luna no. La Luna va cambiando. La Luna está inclinada 5 grados con respecto a la eclíptica y va moviendo su inclinación, ¿sí? Al punto que la analema lunar es una especie como de S. Al punto de que hay meses donde la luna llena pasa por debajo o por arriba de la Tierra, de la sombra de la Tierra, y hay ocasiones donde están en la misma línea y entonces tengo eclipse. Hay ocasiones donde la luna nueva pasa por arriba o por debajo del disco del Sol y ocasiones donde está en la misma línea y hay eclipse de Sol. Es decir, la inclinación de la órbita lunar es cambiante. No vaya a ser que
tu amor sea igual de oscilante que la órbita lunar, ¿no? Bueno, para hacer poesía, evidentemente había que tener buenos conocimientos astronómicos, ¿no? Al menos saber eso. Sí, Claudia. Te iba a decir algo muy bobo, que mi papá me explicaba los eclipses de sol, diciendo, pon la mano así, con el dedo, apúntalo al sol y cierra un ojo. ¿Ves el sol? Yo le decía, no. Dice, por eso pasan los eclipses, ¿no? Entonces, Tal cual. En realidad, a ver, nuestro dedo, porque nuestro brazo no es tan largo, puede tapar al sol 2 veces. ¿Sí? Una yema de dedo es más o menos, bueno, mi dedo me parece que no, pero el dedo gordo al menos alcanzaría para tapar el tamaño angular del sol 2 veces. ¿Sí? Montaner no tiene la razón cuando dice que no se puede tapar el sol con el pulgar, sí se puede. Ahí tenemos otro escritor que no tenía tanto conocimiento astronómico y ni siquiera tampoco el talento de Shakespeare. Sigo con otras citas. En Julio César, Shakespeare nos dice, pero yo soy constante, como la estrella polar, que no tiene parangón en cuanto a estabilidad en el firmamento. Es fantástico, ¿sí? Todas las estrellas giran en torno a la estrella polar, ¿sí? La estrella polar es precisamente la prolongación de nuestro eje de rotación en el cielo. Así que todas las estrellas giran en torno a ese punto. Muchas estrellas en latitudes medias van a salir por el este y se van a poner por el oeste. Y la estrella polar va a estar toda la noche, en el mismo punto. Va a ser la única estrella que no se mueva, ¿sí? Si quería relacionarse su estabilidad con algo, la estrella polar era el objeto a elegir. Hace estos juegos que me parecen muy interesantes. También en la misma obra dice, ahí donde apunta mi espada sale el sol, que, si atendemos a la joven época del año, invade casi todo el mediodía. De aquí a unos 2 meses mostrará su fulgor bastante más al norte. ¿Sí? Ahí nos está hablando de un sol cercano al verano, donde por supuesto al mediodía invade casi todo con su luz, porque está muy alto en el cielo, pero a los meses, en definitiva, el sol va a ir mudándose bastante más al norte, ¿sí? Va a ir moviéndose con respecto al horizonte en su salida y en su puesta a través de esa línea, ¿sí? Esa línea en la cual se va a mover de solsticio a solsticio, ¿sí? De invierno a verano, pasando exactamente por el este en los 2 días de equinoccio, en el comienzo de la primavera o del otoño. En Otelo, Shakespeare escribe, pero mirad su vicio, que es de su virtud el equinoccio, el uno tan largo como la otra, ¿no? El equinoccio como la medida del equilibrio. Equinoccio viene de la palabra o de la forma equinoccio, igual noche que día. Alrededor del 21 de marzo y del 21 de septiembre, los días del equinoccio, distinto para cada uno de los hemisferios, serán los únicos días del año donde la noche y el día duren exactamente lo mismo. Luego se irán alargando hacia el día más largo en el solsticio de verano y se irán luego achicando hacia el día más corto y la noche más larga en el solsticio de invierno, ¿sí?
Es culpa de la luna, dice Shakespeare en Otelo. Llega más cerca que antes de la tierra y enloquece a los hombres, ¿no? Como adjudicándole a esos pleniluvios poderes de cambiar los caracteres de las personas. Otra frase que rescaté en este caso de Timón de Atenas dice: pero renovarme no pude yo como la luna, no hubo soles para pedir luz prestada, ¿sí? Y ahí me pareció fantástico, ¿no? La luz pidiéndole, en realidad la luna pidiéndole luz prestada al sol, porque no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, se va renovando, ¿sí? Va siendo de un cuarto, luego se ilumina toda a luna llena, luego el sol le da desde el otro lado y va menguando la luz hasta no tener luz y ser luna nueva y renovar el ciclo otra vez de lo que entendemos por las fases, ¿no? Las fases con luz prestada de otro objeto. Me pareció me parecen, digo, muy lindas definiciones astronómicas desde lo lindo que puede ser la literatura. Años complicados para William. Pensemos en los tiempos de Shakespeare como tiempos donde tuvimos pequeñas edades de hielo en Europa sobre todo, donde muchos de los principales ríos europeos, incluyendo el Támesis, se congelaron, se poblaron incluso, se poblaron de pequeñas casas precarias de madera, de gente que no tenía un sitio y ganó ese terreno congelado como tierra para su asentamiento. Esos inviernos mucho más duros que los actuales, incluso, fueron las épocas de Shakespeare. En Cimbelino, un año después de que la humanidad conociera el telescopio, Shakespeare va a escribir: el dios Júpiter baja hasta la Tierra rodeado de 4 fantasmas pertenecientes a 4 personas que en vida fueron parientes del protagonista. Es magnífico. Cuando yo decía la ciencia inspirando la literatura, Galileo descubre las 4 lunas de Júpiter en febrero de 1610. En 1611, Shakespeare va a hacer que Júpiter baje con 4 fantasmas acompañándolo, ¿sí? No es ni 10 años ni 20 años después. Cuando a veces tenemos esa idea de, bueno, las noticias corren rápido hoy, no en otras épocas. Bueno, cuán reducido habrá sido el mundo culto de la Edad Media, ¿sí? Cuán rápido habrán corrido esas ideas de descubrimiento de Galileo por toda Europa para que solo un año después aparecieran en las obras de un dramaturgo inglés, ¿sí? Eso me parecía digno de destacar. Y yo dije al principio iba a dividir como en 2 partes. Hasta ahora el mundo astronómico de Shakespeare, y acá empezamos con un poco el legado de Shakespeare o el vuelto generoso de la astronomía a todas esas alusiones científicas en la literatura de Shakespeare. En 1781, William Herschel,
un alemán que trabajaba como astrónomo del rey Jorge III de Inglaterra, descubre al planeta Urano, ¿sí? Y muy, muy condescendiente con quien le daba de comer, nombra al nuevo planeta como Estrella Jorge, ¿no? Un Jorge medio golpeado porque se le estaban revelando sus colonias del otro lado del Atlántico, recibe este regalo de un planeta, el primero de la era moderna, el primero que requirió de un telescopio para descubrirse, con su nombre. Herschel es de una familia de astrónomos. Él trabajó toda su vida codo a codo con su hermana Carolina, a la cual también le adjudicamos una enorme cantidad de descubrimientos. William Herschel fue, sin dudas, uno de los astrónomos más importantes de todos los tiempos. Su hijo, John Herschel, también fue un enorme astrónomo y naturalista, muy reconocido. Lassell en 1851 le pide a John Herschel que nombrara a los satélites, algunos satélites de Urano, los que se conocían hasta el momento. Y él los nombra como Titania y Oberón, ¿sí? La reina y el rey en El sueño de una noche de verano. Los dos descubrimientos de Lassell pasaron a llamarse Ariel, en honor al hada que sirve a Próspero en La Tempestad, y Umbriel, de una obra, en realidad, de Alexander Pope. Y en 1948, Kuiper, un astrónomo holandés que trabajó mayoritariamente en Estados Unidos, fue el tutor de tesis doctoral de Carl Sagan, descubre un quinto satélite de Urano que se llama Miranda, ¿sí? También un personaje de La Tempestad. Así que en esas 5 lunas de Urano tenemos a Ariel, Umbriel, Titania, Oberón y Miranda, ¿sí? Tenemos esos personajes que orbitan al planeta descubierto desde Inglaterra, ¿sí? De hecho, fue un lío bárbaro en el año 2006 cuando a Plutón le quitan la categoría de planeta, porque era el único descubierto por un norteamericano, que es el país que lidera la investigación científica en el mundo, al menos por ahora. Teníamos a Urano descubierto por un alemán en Inglaterra, a Neptuno descubierto por un francés, y el único que había descubierto un norteamericano ahora se iba a la B, ¿sí? Que bajaba de categoría a planeta enano. Hay algunos astrónomos norteamericanos que todavía no lo superan esto, ¿sí? Y hacen berrinche todos los años para el aniversario del descubrimiento de Plutón. Sigamos un poquito con Urano y esa relación con Shakespeare. En 1977 la NASA envía 2 naves al sistema solar exterior, la Voyager 1 y 2. La Voyager 1 va a visitar solo a Júpiter y Saturno, la Voyager 2 va a visitar a los 4 gigantes del sistema solar, a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Voyager va a descubrir 10 lunas, 10 lunas más alrededor de Urano, llevando el número a 15. Y el telescopio espacial Hubble, años después, ya en la década del 2000, va a descubrir más lunas para Urano. Estas son las lunas de Urano hoy: Cordelia, Ofelia, Bianca, Crescida, Desdémona, Pac,
Belinda, si me voy para las últimas, todos personajes, la mayoría de Shakespeare, ¿sí? En definitiva, deberíamos extenderlo un poquito, son todos personajes de obras clásicas de la literatura inglesa, ¿sí? Porque ahí aparece Pope, en definitiva, otra vez, la Unión Astronómica Internacional tenía que bautizar nuevos objetos celestes, ya tenemos más de 200 lunas alrededor de objetos del sistema solar, y eligió, fantástico, estos personajes, la mayoría personajes femeninos de obras de Shakespeare, para el bautismo de las lunas de ese planeta, ¿no? Digamos, del planeta inglés, al menos desde su lugar de descubrimiento. Y a ver, si voy un poquito más, acá encontramos también algunos nombres importantes, escenarios de obras de Shakespeare en la topografía de Miranda. Miranda es una luna muy interesante desde lo geológico, de las 5 principales de Urano, porque parece como si fuera un objeto donde partes de distintos cuerpos celestes se hubieran unido como piezas de rompecabezas distintos, ¿no? Esta zona no parece tener nada que ver con esta, no parece nada que ver con esta, ni con esta otra, ni con esta, ¿sí? Pareciera como que han tenido historias geológicas diferentes y en un momento se terminaron juntando esos pedazos en un solo objeto. A ver, yo si me tienen paciencia, ¿sí? Si me tienen paciencia, me voy a extender hoy por ahí 10 minutos, pero tenía ganas de terminar con un dato que a mí me parece muy curioso, muy gracioso, y que tiene que ver con un personaje que ya hemos nombrado en esta charla en relación a la pintura de la época, que fue el gran astrónomo danés Tycho Brahe. Y hoy hay un estudio muy interesante sobre Tycho Brahe que se relaciona con Shakespeare. De hecho, yo lo incluí en este que es uno de mis libros, que en definitiva no estaba en la primera edición, allá por el 2009, en la edición que se hizo este año, en otra editorial, me vendí, le incluí algunos artículos nuevos, y este dice, el título es Tras los pasos de Hamlet. Como este es un curso de literatura, voy a hacer lo que no hago nunca, y es leer. Y dice, ya vimos en el capítulo sobre Nicolás Copérnico el magnífico trabajo de reconstrucción para reconocer, más de 450 años después de su muerte, el rostro de quien nos moviera del lugar el universo. Voy a pedir a Claudia que no critique al estilo de escritura, porque el autor está presente y puede ser bochornoso. Pero el asunto es que no es el único caso, y entre los genios de la noche elegidos en este libro, el rostro de Tycho ha vuelto a hacerse ver mostrándonos la imagen de este extravagante personaje. Un equipo internacional de científicos exhumó en 2010 la tumba en Praga de Tycho. Así le decían a Tycho. Pero para su sorpresa, en el sarcófago de zinc encontraron los restos del astrónomo junto a los de otras 9 personas. Uno puede ser Cristina, su esposa, pero de los otros 8 cuerpos, 5 son niños. Precisamente identificaron a Tycho por su edad y por las alteraciones de su cráneo en la zona de la nariz, aquella vieja herida de guerra cuando era un estudiante de la universidad. Tycho se había batido a duelo con un compañero para ver quién era el mejor matemático. Y Tycho perdió en ese duelo la nariz y la
tuvo siempre una nariz de latón, porque le había cortado el pedazo. No sabemos cómo quedó el otro, pero el Taiko quedó sin un pedazo de nariz. La tarea no fue sencilla. Primero, porque no era la primera vez que exhumaban el cuerpo de Taiko. Ya lo habían hecho en 1901, cuando buscaron que el astrónomo realmente estuviera allí, un luterano, en una iglesia que lo había sido, pero había pasado a la iglesia católica en 1621. En aquel momento se confirmó que el que allí estaba era Tycho Brahe. En 2010, la búsqueda fue por la causa de la muerte. Una de las teorías posibles es que Tycho fuera víctima de un complot organizado por el rey danés, Cristian IV. El astrónomo fue el protegido del rey Federico II, pero cuando éste murió, no tuvo la misma simpatía por parte de su hijo y sucesor al trono. Es que parece que Tycho, entre observación y observación de las estrellas, mantuvo una relación muy cercana con la esposa del rey, la madre de Cristian. Así que sabiendo esto y ante incluso la posibilidad de que Tycho fuera su verdadero padre, el rey, el nuevo rey, habría mandado al primo del astrónomo, Erik Brahe, a envenenarlo con mercurio. Algunos historiadores basan esta teoría en una supuesta confesión de Brahe en su diario íntimo. También en la exhumación de 2010 se encontró mucho mercurio en el bigote de Tycho, pero es cierto que puede ser producto de los experimentos de alquimia que realizaba. Bien puede ser un asesinato, o bien puede ser esa versión oficial relacionada a los excesos en el comer y en el beber de Tycho. Se supone que Tycho lo invitan a una cena, toma mucho, le da muchas ganas de orinar, pero por educación no se levanta de la mesa en horas, ¿sí? Y a los días muere, ¿sí? Por producto de una infección. De cualquier manera tenemos ingredientes para una novela, quizás una de William Shakespeare. Shakespeare fue contemporáneo de una verdadera revolución astronómica, de hecho, la que festejamos en este libro. En noviembre de 1572, a los 8 años del dramaturgo, una nueva y muy brillante estrella pudo verse de pronto, incluso de día, en la constelación de Casiopea. Esa supernova lleva el nombre de estrella de Tycho Brahe. Con ella, y también gracias a un cometa que apareció 5 años después, es que el astrónomo comienza a objetar la idea de un universo inmutable más allá de la Luna. En 1582 y 1607 aparecieron 2 cometas, y en 1604 otra supernova se hizo visible y fue estudiada por Johannes Kepler. Todos estos hechos y las novedosas ideas se desarrollaban sobre ellos, marcaron la vida de Shakespeare y seguramente influenciaron su obra. Siempre las estrellas fueron fuente de inspiración para el arte, y lo fueron también para quien las inmortalizó como las benditas velas de la noche. Muchos hoy creen que Tycho Brahe es el mismísimo Hamlet. Shakespeare supo de un viejo relato escandinavo del siglo XII acerca de un príncipe llamado Hamlet, a través de una versión francesa publicada por Belfort en 1570. 10 años después, la historia había sido adaptada por Thomas Kidd y montada por la compañía de Shakespeare. Pero las versiones que luego daría Shakespeare para otorgarle a la historia fama mundial tenían lugar en Elsinore. ¿Y qué hay acerca de Elsinore? Según el Google Earth, que acabo de utilizar cuando estaba escribiendo esto, a solo 13 kilómetros está la isla de Sven, el escenario del Uraniborg, el observatorio de Tycho Brahe. ¿Sí? En un famoso grabado de 1590 que ilustra el mayor número de notas sobre Tycho Brahe, lo vemos a él representado bajo un arco con algunos escudos mobiliarios, pero 2 de ellos me resultan muy interesantes.
dicen Rosencrantz y Guildenstern. Estos son los nombres de dos amigos íntimos de Hamlet en la obra de Shakespeare. Pero ¿cómo pudo conocer todo esto un Shakespeare que nunca visitó Dinamarca? Hay una relación más. Shakespeare era vecino de Leonard Diges, hijo del astrónomo Thomas Diges, con quien Tycho mantenía correspondencia. Quizás nuestro extravagante personaje danés le haya regalado el grabado a su amigo inglés para que años después lo viera Shakespeare en la casa de su hijo. Nunca podremos estar seguros de esta historia, más allá de las asombrosas coincidencias, pero tal vez, solo tal vez, cuando volvamos a ver alguna de las muchas versiones de Hamlet que dan vueltas por el mundo, estemos viendo en realidad una versión de la vida y muerte de uno de los grandes observadores astronómicos de todos los tiempos. Y si vamos ahora a la presentación, a las últimas diapositivas, acá está en 2010 el momento que exhuman por segunda vez el cuerpo de Tycho Brahe. Parece que son los restos de Tycho. Y esto es lo que yo les contaba, ¿no? Elsinore, a solo 13 kilómetros, ¿sí?, del Uraniborg, el observatorio que hoy mantiene una réplica en la isla de Hven, una isla que formaba parte de Dinamarca en las épocas de Tycho, que de hecho fue regalada por el rey a Tycho Brahe para que ahí fundara su observatorio y fuera como un señor feudal de la isla, y hoy forma parte de Suecia. Y acá los escudos nobiliarios de, curiosamente, dos personajes bastante importantes de la obra de Shakespeare. Shakespeare entonces era amigo de este Leonard Diges, hijo del astrónomo contemporáneo, amigo y bajo una relación epistolar con Tycho Brahe. En las obras de Shakespeare los presagios celestes a menudo coincidían con dramáticos acontecimientos humanos. Horacio afirma que las estrellas con trenes de fuego, desastres en el sol, y la luna enferma casi hasta el cuello. El día del juicio final con eclipse acompañó la muerte de Julio César. Así que esta es un poco la relación de la astronomía con Shakespeare. Incluso en Apolo 17, la última Apolo, la Apolo que en 1972 recorrió toda esta zona de la Luna con el autito que tenía de la General Motors. En una de las últimas vueltas dieron casi un giro completo al monte Shakespeare que se eleva en territorio de nuestro satélite. Así que en tal caso eran las dos versiones que quería darles del personaje: la astronomía de Shakespeare por Shakespeare y la astronomía actual para Shakespeare, ¿sí? Así que ahora sí, pero qué bien me porté, son y 59. Ahora podemos abrir micrófonos y charlar un ratito. Están todos silenciados. Sí, ahora yo me desilencié. Es impresionante la figura de Shakespeare en todo lo que es la cultura occidental, y también ha penetrado la oriental. Usted, la cantidad de datos que han salido al respecto son impresionantes. Tanto como tú dijiste, Shakespeare lo invocamos tanto que le entregamos en ciencia y particularmente en astronomía muchas cosas. Estamos
permanentemente en nuestra cultura está presente. Y a su vez, él mismo introdujo una cantidad de elementos impresionantes. Lo hacían muchos autores, no es tan exclusivo, pero Shakespeare lo hacía con un estilo que es muy característico de él, y además el personaje mismo está lleno de misterio, como contaba Claudia, ¿no es cierto? Shakespeare es todavía una figura muy difícil de agarrar. Su biografía está conocida en mucho detalle, sin embargo, no se sabe si realmente era él quien era. Se le atribuyen un montón de identidades, entonces es realmente una supernova en la cultura mundial, Shakespeare. Hay una película que ahora no recuerdo, por ahí alguno de ustedes la vio y recuerda el nombre. Una película muy linda que habla de cómo muestra un Shakespeare volviendo a la casa, ya pasadas sus épocas de gloria. Y se queda en la casa cuidando el jardín y tratando de reconstruir su relación familiar con la familia, que de alguna manera le achaca el hecho de haber dedicado más tiempo a su búsqueda de fama que a la relación con ellos. No me acuerdo ahora el nombre, está en alguna de las plataformas, si no en Netflix, en Amazon. Es una reciente. Sí, no debe tener muchos años. Después la busco y se las paso, me pareció linda. Ajá. Shakespeare enamorado también era una obra muy es otra, sí. De todas maneras vale la pena. Está silenciada, Clau. Ahora, respecto a la influencia de los cometas, yo estaba viendo que Suetonio ya cita los cometas como presagios de la muerte. Entonces, es muy antiguo. Ahí toma una tradición atribuir a los sucesos astronómicos un efecto en las grandes figuras. Sí, a ver, en realidad va a venir de la mano de la mecánica celeste el dejar de considerarlos una señal de presagio, digamos. Realmente ese cambio sí lo va a protagonizar el mismo Halley, ¿no? Edmund Halley. Cuando calcule la órbita del cometa, cuando diga es el mismo que pasa cada 76 años, y en definitiva entonces ya empieza a desmoronarse la idea de que ese objeto en realidad tenga la culpa de cosas que van pasando en culturas y tiempos totalmente distintos, y empezamos realmente a entenderlo como un objeto de estudio científico. En el libro de Alexandre, cuando nace Alexandre, no se sabe, o sea, no hay manera de discernir si es un evento bueno o malo, su nacimiento, porque finalmente fue el hegemón de Grecia, fue el que conquista el imperio persa, pero el día que nace, dice el poema, un cometa cayó, llovieron piedras del cielo, lucharon en el aire dos águilas caudales. O sea, no sé qué es una águila caudal, pero suena muy impresionante, ¿no? Las tres condiciones, esta lucha de animales, de aves en el cielo, de las más poderosas, la lluvia de piedras, el cometa, que el niño naciera con un ojo rojo, que fuera muy fuerte, y al mismo tiempo naciera bucéfalo, o sea, que tenía 8 patas, o sea, es impresionante, ¿no? De hecho, a ver, algunos pueblos americanos fueron a lo literal. Los guaraníes entendían las lluvias de estrellas como estiércol que caía del cielo. Digamos, nada bueno era. Nosotros ahora salimos en busca de las lluvias de estrellas porque nos parecen lindas, ¿sí? Pero claramente los guaraníes se esconderían adentro de sus casas porque no era algo muy simpático lo que estaba viniendo del cielo.
Nosotros salimos en búsqueda de estiércol para fertilizar el campo con lo de la guerra de Ucrania y Rusia. Claro. Claro que sí. Oye, otra mención que hiciste al principio, yo encontré en el Cervantes, en la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, que está el Fausto argentino. Dice que las impresiones del gaucho Anastasio el Pollo. Claro. En la representación de esa ópera. Y parece genial los poemas, alcancé a ver algo y son muy... Voy a buscarlo y lo voy a subir al Drive para que lo lean si tienen ganas y tiempo, que me parece a ver, no tiene nada que ver con la astronomía que estamos haciendo, pero como surgió de la charla, me parece una linda excusa como para tener esa lectura. Y Estanislao del Campo era un poeta argentino, qué curioso, porque también era un general chileno. Bueno, pero tampoco intuyo que era un nombre muy, muy original. No. Habría un montón por esas épocas. Sí, seguramente. Y a mí realmente me parece extraordinario todas las relaciones que hay entre Hamlet y el personaje histórico de Tycho Brahe, ¿no? De hecho, bueno, uso la frase que usábamos los argentinos hace 6 meses cuando queríamos creer que íbamos a salir campeones en el Mundial de Fútbol, que todos decíamos, bueno, elijo creer, ¿no? No hay ninguna prueba de nada, pero elijo creer. Yo elijo creer de que Hamlet es Tycho Brahe. Sí. No, muy interesante también. Realmente son relaciones sorprendentes. Pero toda la historia que contaste de Tycho Brahe es extraordinaria, desde lo que pasó en su inhumación a toda la historia relacionada con Hamlet. A ver, voy a intentar sumar un poquito, no es el objetivo de este curso, digamos, hablar de historia, estrictamente de historia de la astronomía, pero si pueden, yo voy a intentar sumar alguna cosa, pero si pueden, lean una biografía de Tycho. Tycho es un personaje que Claudia se hubiera llevado fantástico con él, ¿no? Tycho le encantaba hacer fiestas. De hecho, Kepler sufre el trabajar con Tycho, porque Kepler, pobre, era un personaje muy sufrido, y cuando trabajan juntos, Tycho no le prestaba atención, le tiraba un dato de vez en cuando y lo invitaba a la fiesta, que el otro se aburría. Tycho tenía un bufón en su propia corte / observatorio, ¿no? Era el hijo de nobles daneses que entre los hermanos habían hecho un pacto. Uno de los hermanos no podía tener hijos, el otro sí, digamos, sus esposas, y se habían juramentado que el segundo hijo, del que sí podía tener, se lo iba a regalar al hermano. Cuando nacen los chiquitos Brahe, eran mellizos, pero el primero muere y queda el segundo, el único que queda es el segundo, y el hermano le dice, pero vos me prometiste el segundo. Sí, pero es el único que me quedó, se lo robó. Y Tycho, de alguna manera, es criado por sus tíos como si fueran sus padres. Y sus padres como que no protestan porque el tío le estaba dando una vida igual de extraordinaria que la que iban a dar ellos. Siempre muy cercano a la corte, siempre muy relacionado al rey. El rey le da una isla, el dinero para construir un observatorio, una renta vitalicia para mantener un staff de observadores. De alguna manera es el primero de los observatorios modernos, con un grupo de gente trabajando para el observatorio. Y además, digamos, quienes vivían en la isla, en el campo y todo, producían para Tycho, que era el señor feudal del lugar. Para que se imaginen el personaje, ese mismo personaje que tenía la nariz de latón porque la había perdido
en la pelea universitaria, decía, Taiko tenía un bufón, y Taiko tenía por mascota un alce, que el alce estaba adentro del castillo, y el alce se muere en una reunión donde los amigos, porque se les ocurrió que era una buena idea, lo emborrachan con cerveza al alce, y el alce se desbarranca por las escaleras y se muere. Pero esa era